Bienvenidos al programa En sus Palabras. Gracias por su fidelidad, por su compañía, por decirnos a cada momento lo importante que es este programa para ustedes. Le pedimos que siga orando por más sacerdotes, por más vocaciones. Hoy, en sus palabras, queremos contarles sobre la vida del padre Cecilio Neptalí Rivera, conocido también como el padre Chilo, aquí en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa. Acompáñenos para conocer su historia sacerdotal. Ya estamos en el interior de la Basílica Nuestra Señora de Suyapa con uno de sus vicarios, el padre Cecilio Neptalí Rivera, más conocido aquí como el padre Chilo. Gracias, padre Cecilio, por acompañarnos. Vamos a iniciar en sus palabras preguntándole quién es el padre Cecilio. Bueno, padre Cecilio nació en la ciudad de Choluteca un 27 de abril de 1988. Provengo de una familia muy católica. Mi papá, su historia, que fue llamado por ahora el obispo, que en paz descanse, Monseñor Guido Plante, y me cuenta mi papá que él era párroco de la catedral cuando le llamó hace 40 años a servir, y después como de 30 años hay una anécdota que dice: no me arrepiento de haberte llamado, dice, porque ahí está sirviendo. Mi mamá es catequista también, ha colaborado en la iglesia y somos 8 hermanos, de ellos soy el cuarto, y de esta familia pues provengo una familia que gracias a Dios ha sido una familia unida, con muchos esfuerzos, trabajadores, campesinos, y ahí aprendí la fe de papá y mamá. Interesante saber que es del sur. ¿Cómo fue crecer en la Sultana del Sur? Pues el crecer allá pues con todo lo que hay, la alegría, el compartir de esas comunidades que uno sabe que uno de pequeño tiene juegos con los niños, se divierte jugando fútbol, tantas cosas que me encantaban allá del sur. Y una de las cosas es que yo siempre era como apegado a mi papá. Como él era delegado, yo no me le despegaba. Es decir, donde él iba, yo siempre iba. Y fíjate que una vez hubo un encuentro en Ciguatepeque de delegados y yo me le pegué a mi papá. Y recuerdo que nos fuimos hasta Ciguatepeque y él me llevó. Y como era la primera vez que salía yo de mi pueblo, le digo a mi papá en la mañana: ¿y por qué toda la gente está fumando?, le digo yo. Porque miraba que estaba saliendo mucho humo de allá. Entonces creo que eso fue marcando ya un comienzo de la vocación, el ir creciendo en ese ambiente familiar que nos ayuda tanto a nosotros. ¿De niño quería ser delegado de la palabra? No, fíjate que de niño realmente no tenía esa inquietud. Es decir, miraba a mi papá tal vez, pero jamás me imaginé ser delegado o mucho menos sacerdote en ese tiempo. Entonces iba creciendo en ese ambiente de familia, pero no era sacerdote. Ahí inicié mis estudios en el Instituto San Juan Bosco, se llama, de mi comunidad, pero como allá no habían tantos recursos, es decir, allá solo terminabas plan básico hasta 9º grado, entonces mi papá me envía a la ciudad como a los 14 años, aquí a Tegucigalpa, a estudiar. ¿Aquí se vino a vivir con sus hermanos o solo? Con mis hermanos. Aquí vivían la mayoría de mis hermanos, mi hermano mayor y otros hermanos ya estaban aquí porque se habían venido también a estudiar para darle una mejor oportunidad a uno, pensando en el futuro de uno, nuestros papás. Bueno, la convivencia al ser 8 hermanos, antes de venirse a Tegucigalpa para conocer un poco mejor quién era el más travieso, quién era el más tremendo, ¿cómo fue toda esta convivencia? Pues fíjese que entre los hermanos usted sabe que siempre hay dificultades y problemas. Pues con uno de los hermanos que más peleábamos es con el mayor, con el que sigue, y era como que con el que más nos llevábamos también nosotros. Él ha sido muy tremendo, ha sido una persona muy tremenda, pero gracias a Dios tenemos muy buenas relaciones en la actualidad con ellos. De ahí, de los 8 hermanos, solo 2 son mujeres y una de ellas murió hace 12 años ya, partió a la casa del padre. Mi otra hermana está actualmente aquí en la ciudad también y ya está casada y tiene sus hijos. Entonces, esa convivencia entre los hermanos es importantísima porque me enseña a mí que la vida en comunidad y de familia a veces es muy bonita, muy alegre, muy compartida, pero también con dificultades. Cabe decir que en la familia a veces pasábamos dificultades porque en el sur ha sido una zona de muchas dificultades y veíamos todo el esfuerzo que nuestros papás hacían para conseguir para nosotros lo necesario, es decir, ellos se entregaban con amor por nosotros. Hablamos de la admiración de su papá, pero ¿qué recuerda de su mamá? Bueno, mi mamá sobre todo, fíjate que hay una historia muy interesante. Primero mi papá era el que servía.
Él era el servidor en la iglesia, se entregaba en la iglesia, más bien ha sido uno de esos hombres que trabaja más en la iglesia que por su casa. Y mi mamá en ese tiempo se dedicaba más a la educación de los hijos. Entonces ella estaba con nosotros, pero hubo un tiempo que mi papá como que se distanció de la iglesia y en ese tiempo fue que mi mamá empezó a ir a la iglesia y inició como catequista. Siempre me ha llamado la atención de mi mamá que ella ha sido una persona que nos ayuda a ser bien racionales, es decir, mi papá es como el bueno, es decir, hay que hacer y a veces no piensa las cosas, pero mi mamá es lo contrario, ella nos decía hay que pensar, siempre hay que pensar y racionar. Entonces esa parte de ella se complementa, esas dos cosas tan bonitas de actuar y de hacer el bien a los demás, pero pensar también en las consecuencias que eso puede tener o cómo lo podemos hacer mejor. Entonces mi mamá siempre tenía eso, como que era la que más proyectaba el futuro, era la que más se ponía a pensar, a planificar más. Interesante. Sabemos que a los 14 años, como nos ha dicho, se viene para Tegucigalpa. Es un cambio muy radical en la vida, porque después de pasar solo en su comunidad, venirse para acá, a una gran ciudad, solo con sus hermanos, ¿cómo fue todo esto? Sí, es un cambio muy radical. Antes de pasar a eso, una de las historias más bonitas que tengo en la vida es que en la edad del colegio yo tuve mi única novia. Okay, interesante eso. Una muchacha muy bonita de allá de mi lugar, pues, que fíjate que la historia es muy bonita porque yo era como tímido, entonces ella me mandó a decir en un papelito, Cecilio, ¿quieres ser mi novio? Me dice. Y yo muy contento le dije que sí, ¿verdad? Obviamente. Y esa historia es muy bonita porque como que te ayuda a madurar tu sexualidad y hasta el día de hoy yo lo recuerdo con mucho cariño y con mucho aprecio. Ella ya se casó, es una persona que tiene su familia, pero fue una experiencia tan bonita también en la adolescencia. Es decir, poder vivir como los demás jóvenes esa experiencia, un noviazgo muy sano, realmente pues con una persona que compartíamos, ella era de otra comunidad y yo la iba a visitar y todo eso. Y gracias a Dios pues eso, como te digo, ayudó a madurar esa etapa de la adolescencia que a veces uno no la puede vivir tal vez a la plenitud. Habían cartas, habían flores, ¿cómo era el En trato? ese tiempo era más de cartas, sí, y de un amigo que te ayudaba, que te decía la cita, y yo recuerdo que había una persona que siempre nos ayudaba para podernos ver en cierto lugar y era algo muy hermoso, muy bonito poder estar con una persona y haberte enamorado. Eso creo que te ayuda mucho en la vida y a mí me encantó esa etapa. Pasar por esa etapa del noviazgo fue algo bonito también y muy hermoso. Bueno, y de ahí se viene para Tegucigalpa. De ahí a los 14 años me vengo para Tegucigalpa, como lo decía Eddie, pues un cambio radical porque uno viene de otra cultura, de otra forma de vivir. Y aquí en Tegucigalpa hubo una situación que lo mirábamos en la historia, Eddie, y fue que uno de mis hermanos cayó preso, porque él le cayó preso por X razón, y entonces por esa situación de que él estuvo preso, yo como que me alejé de la iglesia en ese tiempo y comencé a ir estuve en otras iglesias, en una iglesia evangélica, pero íbamos más con un grupo de amigos, es decir, para evitar ir con los amigos que tenía mi hermano, entonces yo me fui con estos amigos para la iglesia y empezó ese cambio radical en mi vida, pero algo muy importante, como mi papá me ha dado el estudio, mi papá me puso claro, me dijo, si seguís yendo ahí, olvídate de que yo te voy a ayudar, así me lo dijo. Queremos andar un poquito en eso para conocer esta historia porque también viene la parte vocacional y viene el llamado. Esto lo vamos a hacer al volver de la pausa. Estamos platicando con el padre Cecilio, el padre Chilo, como se le dice de cariño, aquí en el programa En Sus Palabras. No nos cambie. Al volver seguimos conversando con él sobre su historia vocacional. Seguimos conversando con el padre Cecilio, nos hemos trasladado a otro sector de las inmediaciones de la Basílica Nuestra Señora de Suyapa, donde él normalmente ejerce su ministerio pastoral y donde camina acompañando al pueblo de Dios. Antes de la pausa hablábamos de esta situación de su papá, asiste a una iglesia evangélica, ¿cuánto tiempo y cómo fue que se desarrolló esto de su papá? Pues íbamos como un tiempo de creo que algunos 8 meses y más íbamos con un grupo de jóvenes que nos encantaba ir porque pues, la pasábamos bien con ellos y lográbamos compartir sanamente. Yo lo pienso que el Señor
para no seguir, usted sabe todos los problemas que había en esos lugares con las maras y pandillas, estaban floreciendo mucho, y nosotros como grupo de jóvenes como que el Señor nos apartó, es decir, esos jóvenes yo los conocí ahí y con ellos íbamos a ese grupo y ahí logramos compartir, pero recuerdo que cuando regresaba a mi casa mi papá me dijo en cierta ocasión, Neptalí, me dice, porque allá solo así me conocen como Neptalí, si seguís con esa tontera, me dijo, olvídate que yo te voy a seguir ayudando. Entonces como que me puso en jaque mate y yo pues tuve que reflexionar lo que estaba haciendo en ese momento y dejé de asistir entonces a la iglesia en ese tiempo con estos compañeros. Y seguí mi vida pues en el colegio, estudié en el Instituto San José del Pedregal, me gradué de perito mercantil y contador público en el año 2007, terminé mis estudios ahí en otro ambiente muy distinto, pues ver toda la juventud de aquí de la capital, que era otro ambiente totalmente distinto, otra cultura. En este momento todavía Cecilio no había pensado en vocación, sí, no había pensado en vocación. Estaba como viviendo mi adolescencia, bien tranquilo, llevaba mi vida de manera relajada, salía a jugar con amigos, nos encantaba nuevamente el fútbol, ver películas, íbamos al cine, etc. Y todo eso lo íbamos viviendo en ese contexto, pero nada de vocación. Otro detalle importante, Eddie, es que fíjate que a mi papá le pasó algo y que yo lo he visto también bien interesante. A mí me bautizaron hasta los 10 años de edad, pero no fui bautizado en Choluteca, sino que mi papá me vino a bautizar aquí a Tegucigalpa, a la iglesia del Calvario. Entonces, aquí fui bautizado en la iglesia del Calvario. ¿Alguna razón por la que fue este templo? Tenía algunos familiares aquí, mi papá, pero realmente no le he preguntado a mi papá y a mi mamá por qué me vinieron a bautizar aquí. A lo mejor el Señor ya me tenía un lugar para donde servir aquí en la iglesia. Entonces, recuerdo bien mi bautismo también, que fue el padre Pedro Pablo de ahí del Calvario, un franciscano que me bautizó, y cuando me iban a bautizar el padrino no me podía levantar ya porque yo estaba muy grande, entonces recuerdo ese momento del bautismo también muy interesante. Eso fue importantísimo. Pero de ahí nada de Dios. No, realmente no estábamos, es decir, no tenía nada de Dios ni la vocación. Es más, lo que miraba al sacerdote con cierto recelo más bien, es decir, decía yo, qué raros son los curas a veces, decía yo. No me llamaba la atención esa figura de los sacerdotes para nada en mi vida. Es decir, yo tenía planes a lo mejor de estudiar, de seguir adelante con mi carrera. ¿Qué quería hacer? Yo me matriculé en la universidad después que me gradué y estaba estudiando Contaduría Pública y Finanzas, siguiendo lo que estaba estudiando, y estuve durante un año ahí, durante toda esa etapa. Entonces aquí, en esta etapa de mi adolescencia, estuve con mi familia, con mis hermanos viviendo, y estábamos como tranquilos, no esperábamos un llamado de Dios. Pero algo muy interesante es que durante esta etapa, Eddie, de la adolescencia, por ejemplo, yo no me encontraba totalmente feliz en lo que hacía. Estudiaba, pero me faltaba algo, decía yo, pero no sabía qué era. Salía con los amigos a jugar, a divertirnos, pero tampoco. Es decir, yo no sabía qué era, pero no me estaba realizando en lo que estaba haciendo realmente. Pero como te digo, no sabía qué era en ese momento, pero como que ya estaba la inquietud naciendo en mi corazón. Uno de mis hermanos también ha sido bien seguidores del camino neocatecumenal, y ellos también iban introduciendo esa palabra de Dios en mí poco a poco. Y de ahí se tiene que cambiar de domicilio, sabemos que se viene para Suyapa. De ahí nos venimos a vivir aquí a Prados con una tía por el problema que te contaba de mi hermano. Entonces tuvimos que salir de ahí donde estábamos. En ese tiempo también muere mi hermana, un problema de salud, y entonces la vida como que ya va empezando a tornarse diferente. Entonces nos venimos a vivir aquí a Prados, cerca de Suyapa. Yo tenía, desde que me bauticé, 10 años hasta esa etapa, tenía como unos 18 años, tenía como 8 años de no confesarme. Y en cierta ocasión entonces me vine para aquí, para la Basílica Nuestra Señora de Suyapa. Recuerdo yo que venía y estaba confesando el padre
Hermer Sorto, y me acerqué a confesar, una confesión que duró, creo, aproximadamente 1 hora. Estuvimos en esa confesión y pues toda mi vida ahí prácticamente fue como un volver al Señor a través de esa confesión. Y yo recuerdo, Eddie, que le hice una pregunta al Padre, ¿y ahora qué puedo hacer? Le digo, porque no me estaba congregando yo todavía. Entonces el Padre me invitó a la lección divina que se realizaba aquí en Suyapa todos los lunes. Y ahí comencé a integrarme poquito a poco. Hasta este momento todavía no tenía la inquietud vocacional, pero ya me metí en la iglesia. Es decir, es algo muy interesante que mientras si no estás en la iglesia y en la comunidad, puedes tener la inquietud, pero no sabes qué es. Entonces vine a la comunidad, aquí a la iglesia, y empecé a participar en la lección divina, a incluirme en los grupos, en las comunidades que había aquí. Es decir, me metí de lleno, con todo el corazón, a servir aquí en la iglesia. ¿Cómo va surgiendo ya la vocación? O sea, ¿cómo se va decidiendo, mejor dicho? Bueno, entonces, en este compartir ya con la iglesia y en ver más de cerca al sacerdote, lo que él hace, te empieza como a atraer esa figura de él. Y uno dice, pues, ¿qué es lo que hace el Padre? Me gustaría hacer lo que él hace. A veces uno lo acompaña a ir a las comunidades, a visitar. Y ese estar de cerca con ellos, pues, va despertando en vos esa llamada. Entonces, yo le pregunté una vez al Padre porque no sabía cómo era todo el proceso y recuerdo que le dije, Padre, yo quiero ir al seminario. Le digo. Yo pensé que uno solo se iba al seminario, no sabía cómo era todo, ¿verdad? Todo el proceso. Yo este tiempo estaba trabajando en la cocina. Cuando salí de mis estudios, pues como no había más trabajo de tu profesión, conseguí trabajo en un restaurante y era cocinero. Entonces trabajaba aquí por el Boulevard La Hacienda, en ese restaurante. Y ahí también un ambiente muy interesante con todas estas personas. Fíjate que gracias a Dios, te sabes el ambiente de esos restaurantes que es bien a veces un ambiente bien callejero, pues. Pero gracias a Dios todos los compañeros de ahí logré dejar una buena impresión en ellos, aunque todavía no sabían. Muchos de ellos hoy aquí los veo y me dicen te felicito por lo que has hecho, porque ahí nos dedicábamos a la cocina, éramos una especie de chef, si se quiere decir, y estudiaba también. Entonces primero venía del trabajo a la U y después también a la iglesia. Me quedaba como todo cerca en ese sentido y después iba para la casa. Entonces, Antes de ir a la pausa, queremos saber cuál es el platillo que mejor le quedaba. a mí siempre me ha gustado la pasta, la Luciana pasta. Si alguien quiere Luciana, entonces es una pasta que se hace con base de Alfredo, pero se le pone otros ingredientes con una fettuccine que se dice, que es una especie de espagueti, como nosotros decimos, con camarones a la pimienta. Entonces la Luciana pasta es muy rica. Bueno, ya veremos eso. Vamos a ir a una pausa y al volver seguimos conversando con el Padre Cecilio. Nos hace falta ver cómo se decide entrar al seminario y ya la parte ministerial del neopresbítero, porque recordemos que este año ha sido ordenado sacerdote. Vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos en el programa En sus palabras, dialogando con el Padre Cecilio Neptalí Rivera. Padre, hablábamos antes de la pausa sobre su vocación. ¿Cómo se concreta? ¿Cómo ella ingresa al seminario? ¿Cómo está todo ese proceso? Ok, entonces yo le pregunto al Padre, en ese tiempo estaba el Padre Hermer Sorto y el Padre Gerardo, y yo me acerqué a él pues a preguntarle, Padre, siento inquietud vocacional, quisiera hacer el proceso de discernimiento. Entonces el Padre me puso en contacto con el Padre Carlos Rubio, donde se hacía el discernimiento con los muchachos. Fíjate que ya iba avanzado el año, normalmente es un año que se hace discernimiento. Creo que yo le pregunté como en junio ya, casi a mitad del año, y él me envió a los discernimientos. Y justamente el sábado que llegué yo, era el último sábado que estaban planeando. En ese tiempo estaban dos ex seminaristas, porque no continuaron, recuerdo el nombre de ellos, Eric y Ahmed. Y estos muchachos dijeron, vamos a organizar el retiro más importante para hacer este discernimiento. Y yo llegué justo a tiempo ese sábado e hicimos el retiro de discernimiento que se hace en el Tabor, en las Tres Rosas. Y ahí comienza pues esa historia vocacional. Realmente la gente se sorprendió mucho aquí en
el grupo que teníamos de Lección que comentábamos, porque nadie se lo esperaba, pues era algo que veníamos hablando con el padre de manera personal con él. Y un día en la lección el padre dijo, de aquí hay alguien que probablemente vaya a entrar al seminario. Entonces dijo, Cecilio, ponte de pie. Y toda la gente en ese momento se puso pues sorprendida por esa decisión que había tomado. Y desde ahí pues me han apoyado mucho aquí en la Basílica. Inicié entonces ese proceso de discernimiento, fuimos al retiro de compromiso y ahí estábamos esperando la noticia, lo que el Señor diga. Pero fíjate que algo de que me decían los formadores cuando fuimos a hacer las entrevistas es, me dijo uno de ellos, ¿verdad? Y toca guitarra, sí. Entonces me dice, tráela el próximo año. Entonces yo como que me sentía alegre en ese sentido porque dije yo, pues probablemente me acepten y con una gran inquietud en tu corazón esperando esa noticia porque te llaman y te dicen, has sido aceptado para vivir esta experiencia en el seminario. La reacción de tus papás, de tu mamá, tu papá, cuando recibes esta noticia. Fíjate que ellos felices, gracias a Dios desde el inicio ellos me han apoyado mucho, han sido unos pilares fundamentales en mi vocación. Mi papá me decía pues sigue adelante y algo que él siempre me decía también es siéntete libre en este proceso. Es decir, si un día por estar en el proceso, por X o por otra razón, decides no continuar, siempre tienes las puertas de la casa abiertas y nosotros tampoco te vamos a rechazar. Mi mamá también me decía lo mismo. Mi mamá siempre ha rezado mucho el rosario. Todos los días ella reza el rosario y yo digo que ella ha sostenido mi vocación también. En las veces en que uno deja de rezar, pues la mamá ahí está. Mi mamá ha sido un sostén increíble en mi vida. Ella ha sido devota de la Virgencita de Suyapa y me dice la Virgen es la que te tiene ahí. Siempre que me mira dice la Virgencita de Suyapa es la que te tiene ahí. Y yo decía eso, haciendo después, ya vamos a ir adelantándonos un poco, entré a la vida del seminario, llegamos un 23 de enero con los compañeros al Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa con muchas expectativas, con muchos miedos y con muchas a veces alegrías también de llegar a compartir. Nos recibió en el introductorio el padre Gabriel Reyes, con quien vivimos una experiencia extraordinaria con este formador que estuvo en nuestras ordenaciones también. Y el padre Gabriel empezamos una historia pues con ellos. Ahí es como que se abre otra historia cuando inicia el introductorio. Inicia introductorio y son 8 años de formación. Hay un grupo de vida que se han mantenido unidos, según sé. Ese grupo de vida nosotros entramos 34. De esos 34 pues 10 hemos llegado al final. De ahí los otros por diferentes razones se han ido quedando y han tomado otros caminos de vida. Importante que cuando llegamos nosotros al introductorio, Eddie, el padre acababa de llegar también, entonces no sabíamos nada cómo se manejaba la situación ahí, no sabíamos que íbamos aprendiendo todos pues, entonces aprendíamos juntos y algo que tenía el padre que nos enseñó desde el introductorio era el trabajar, porque embellecimos mucho esa casa trabajando con él, la jardinería nos encantaba mucho y a veces nos ponían nosotros a chapear, algunos compañeros de aquí en la ciudad siempre han sufrido por eso. Se les ponían callos en las manos. Los callos. Y el padre, fíjate que aunque estuviera lloviendo, nos decía, hágale, hágale, nos decía, y nos llevaba hasta merienda para que nosotros siguiéramos y nosotros ya seguíamos contentas porque estábamos en esa etapa compartiendo, siempre le encantó el trabajo. El año introductorio a lo mejor fue el año que más nos marcó a todos, fue un año de mucha exigencia. Nosotros a veces terminábamos a las 11 de la noche con las formaciones, talleres, es decir, el padre nos sacó el jugo al máximo. Nosotros ese año pusimos las bases y le agradecemos por eso al padre Gabriel Reyes y al padre Yogan Barrera por todo lo que nos dieron a lo largo de ese año. Y van avanzando, concluyen los 8 años de seminario y ya el momento de la ordenación diaconal, una sorpresa, un 8 de junio, junto a 3 hermanos más del mismo año de vida. Con ellos 3, Abraham, el padre Abraham, el padre Rodolfo y el padre Walmer, iniciamos el proceso juntos, el proceso de discernimiento y fue lindo pues llegar a ese momento de la ordenación diaconal y compartir con ellos. Los une una profunda amistad. Somos muy buenos amigos con ellos y compartimos mucho. Salimos a veces los días lunes, días libres,
o martes compartimos con ellos también. Interesante. De ahí, 8 de junio, el diaconado. 8 de junio, diaconado, y ahí vivimos esa etapa del diaconado, como ustedes saben. Nosotros pensábamos, estábamos dispuestos a vivir el tiempo que nos dieran, pues. No hemos ido presionando, tampoco hemos, creo que ninguno de los 4 que nos ordenamos, le hemos dicho a su eminencia, ordénanos tal fecha, porque vamos tratando que sea él el que vaya decidiendo, pues como debe ser en cada diócesis. Del servicio le toca aquí Nuestra Señora de Suyapa. ¿Cómo fueron esos 3 meses? Pues mira, el diaconado yo creo que es la etapa en que te prepara para estar en contacto más con los santos. Es decir, el servicio sobre todo, la diaconía, pero también te vas preparando, porque a veces nosotros, al menos a mí me pasaba algo, que cuando me ponía los ornamentos, me iba acostumbrando en ese proceso, usar la estola, usar la dalmática. Que le dijeran padre. Ya irte viendo más cerca del altar, bautizar, por ejemplo, entonces ya está más en contacto con los sacramentos, así de cuando ya llegas al presbiterado no te impacta tanto, pues. Y el servicio, sobre todo diaconado, es servir en el altar, servir a los sacerdotes y servir al pueblo de Dios. Es algo muy interesante y un apostolado que hemos llevado aquí con los ancianitos, estar con ellos, sirviéndoles siempre. También me ha encantado también visitar a los enfermos. Con la pastoral de la salud tenemos una pastoral bien estructurada aquí en la parroquia y con ellos salimos a visitar a los enfermos. Eso es muy bonito, que como diácono ya puedes hacer muchas cosas y acompañar a estas personas. Y 3 meses después, una gran sorpresa. Pues fíjate que nosotros no esperábamos, realmente fue una sorpresa, un miércoles por la mañana, terminando de desayunar, y recibí una llamada, yo en mi teléfono, de su eminencia. Bueno, realmente yo no, casa de ahí tenía, y él me llama de su eminencia y me dice, mijito, como él le dice a uno, fíjate que te tengo una buena noticia, me dice. ¿Te gustaría que te ordenara el 28 de septiembre? Y obviamente yo le dije que sí, pues que estaba feliz y estaba contento, porque sabía pues que para eso me había preparado los 8 años y lo estaba esperando ese momento. Realmente me sentí lleno de alegría. Yo inmediatamente le llamé al padre Carlomagno para decirle pues que el cardenal nos había llamado para decirnos que era esa fecha, el 28 de septiembre. ¿Cómo fue ese día? Y fíjate que ese día fue muy interesante, porque creo que una de las personas que más se alegraron fue el padre Juan también, porque dijo, ya voy a descansar, dijo. Entonces el padre Juan se alegró mucho y dijo, ya voy a tener a alguien que me ayude con las confesiones también, porque el padre Carlos y el padre Juan son los que llevan las confesiones. Se sabe que en la basílica hay confesiones todos los días, permanentemente. Fue un día de mucha alegría, pues, y hasta el hambre creo que se me quitó ese día. Bueno, sabemos que fue ordenado ese día y que ha pasado bastante, al poco tiempo. Algo muy importante que queremos saber, que lo acaba de mencionar usted. Sabemos que se acerca nuevamente a la iglesia por una confesión. Ahora ya le toca impartir esas confesiones. ¿Cómo está esa cuestión? Fíjate que ahorita en este tiempo que llevo, por poquito, 15 días de ministerio, puedo decir que me ha encantado las confesiones, porque puedes ayudar extraordinariamente a la gente. Es decir, ahí creo que la gente siente la presencia de Dios a través del sacerdote y de un Dios misericordioso que te escucha. La gente abre tu corazón y espera que le des una palabra. O sea, puedes hacer tanto bien, tantas personas que llegan, que padre, fíjese que me quería quitar la vida, estoy en un momento, situaciones, y de ahí tú puedes ir marcando historia, ir ayudándole a la gente a encontrar caminos. Es realmente un lugar privilegiado la confesión, pero también no podemos negar que es algo que requiere mucho esfuerzo, porque desgasta bastante la confesión, estar sentado ahí, porque la gente obviamente te llega a contar sus problemas. Como decía el padre Juan en la misa que me predicó, la gente te va a llegar a contar no sus cosas buenas, sino te va a llegar a contar siempre sus problemas. Entonces hay que estar preparado para eso y imitar en lo que podamos al cura de Ars, que pasaba tanto tiempo en el confesionario. Así que a mí me ha encantado realmente la confesión. Me gusta. El padre Carlomagno me dice, espérate, después de 2 meses ya se te va a quitar el rigio, me decía.
porque ahorita venís empezando. Pues es cierto, pues venimos empezando y a veces uno cuando está empezando como que ahí va, pues, pero gracias a Dios me ha encantado y esa alegría de también de poder celebrar la Eucaristía es algo grande, algo hermoso, que no se compara con nada. Bueno, lastimosamente el tiempo es nuestro mayor enemigo y ya se nos ha terminado. No podemos terminar, no podemos concluir sin que nos regale la bendición, sabiendo que todavía hay olor a Santo Crisma, como dicen popularmente, por la reciente ordenación. Así que si nos regala la bendición, Padre Cecilio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. El sacramento de la confesión es una de las situaciones que vive el Padre Cecilio Neptalí Rivera en su historia vocacional. Soy Eddie Romero en sus palabras a través de Suyapa TV contándole la historia de nuestros presbíteros.